Oiga, estamos conversando aquí con Adolfo Fábrega. Él es el administrador de la AIG. Bienvenido, buen día. Muchas gracias, un gusto estar acá con ustedes. Y conversábamos un poquito sobre estos ataques cibernéticos a diferentes sitios gubernamentales, ¿no? Algunos que cuando uno, nada más por el nombre, uno dice santo. Cuando atacaron la Caja de Seguro Social, uno dice, oye, ahí están todas mis pensiones, ahí están. ¿Qué van a hacer con eso? O cuando uno llega a la UAF, que es tan crítico, tan crucial, uno enseguida levanta las antenas. ¿Qué es lo que ha pasado que últimamente hay más ataques? Ahora nos enteramos. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Yo diría que es una mezcla de dos cosas principales. Primero, en efecto, hay más intentos de ataque. O sea, hay herramientas que tienen los atacantes que son mejores a las que existían antes y eso incrementa de forma exponencial entonces los intentos de ataque que se dan. Segundo, o más bien, digamos, aunado a eso está el hecho de que esto terminó siendo una red bastante lucrativa para los atacantes. Entonces, al tener un beneficio financiero importante, le genera la capacidad de construir, crear, implementar herramientas más avanzadas para incrementar la cantidad de ataques. Sin embargo, por el otro lado está también la estrategia de ciberseguridad gubernamental que tenemos ya 2 años de haber iniciado, pero realmente la implementación de todo esto se dio en los últimos 6 meses prácticamente, y eso entonces ha creado un revuelto en las aplicaciones y en las infraestructuras gubernamentales, porque teníamos muchas vulnerabilidades que no necesariamente sabíamos que existían y que ahora entonces se están cerrando. Por el otro lado, teníamos una serie de, digamos, faltas de confidencialidad que estamos eliminando. Y todo eso entonces crea un tema donde los atacantes quieren incrementar su nivel de, digamos, ofensiva hacia las entidades de gobierno. Un tema importante es que el hecho de que una potencial situación se vuelva viral no necesariamente quiere decir que es de alto impacto. Por eso es que cada situación que se da en las redes sociales o que nos alertan nuestros sistemas de monitoreo, nosotros lo evaluamos para determinar qué tan sensitiva era la data que se filtró. Y existen datos que uno puede recibir donde se ve el nombre de una institución y eso no quiere decir que toda la data de la institución fue exfiltrada. Por ejemplo, en el caso de la UAF, la información verdaderamente sensitiva, la financiera, no fue filtrada. Fue más bien un servidor alterno que tenía una información de algunos inscritos usuarios de la aplicación. Por ejemplo, en el caso de la UAF, existen personas de empresa privada, de bancos, etcétera, que tienen usuarios a reportes, que tienen usuarios para poder subir la información que usa la UAF. Esos usuarios son los que fueron vulnerados, no es la información sensitiva. Ahora, eso no quita que tenemos que continuar nuestra estrategia de evolución de seguir protegiendo las entidades de gobierno. Que eso iba, tal vez no se tocó información sensitiva en esta oportunidad, pero se demostró que había una vulnerabilidad y el riesgo persiste. Total. ¿Qué están haciendo entonces con eso? Sí, una de las cosas importantes que hicimos y que se implementaron en los últimos 6 meses es que se conformó lo que denominamos el SOC nacional. Eso es el sistema, o más bien es el Centro de Operaciones de Ciberseguridad. Se le denomina SOC porque es Security Operations Center, así es como se conoce a nivel mundial este tipo de sitios. Y esto es un equipo de gente que tiene herramientas de visualización proactiva, o sea, alertas de todo lo que está pasando en la red gubernamental y de todo lo que está pasando a nivel de los dispositivos electrónicos que forman parte de la infraestructura gubernamental. Ahí entonces nosotros ahora sabemos las vulnerabilidades que existen. La realidad es que cuando entramos en esta administración no sabíamos las vulnerabilidades que existían porque no había una herramienta proactiva, solo estaba el equipo de atención a incidentes, que ahora lo tenemos y lo hemos fortalecido. Entonces, hoy día tenemos alertas y tenemos una visualización de todas las vulnerabilidades que existen y que tenemos que ir cerrando. Y son muchas. La realidad es que todavía no hemos terminado de cerrarlas todas. Y cuando terminemos de cerrarlas todas, nos van a continuar saliendo nuevas en el día a día. Tenemos que estar encima de eso. Fíjese que rapidito, aquí busqué una cronología de este año nada más. En enero del 2026, de enero a abril, la AIG reportó 5 incidentes cibernéticos de alto impacto potencial. Alto impacto potencial. Correcto. Apareció el ataque al sitio de la Contraloría General, el de la Caja de Seguro Social, que ya dijimos, al de Panamá Emprende, al del MINSA, al del MEF, al del Ministerio de Trabajo, entre otros, todos estos ciberataques. Ahora, con una tecnología como la que tenemos actualmente, que está cambiando ya no cada trimestre, sino mes a mes. Todos los días. ¿Qué tan difícil? Sí, yo estoy poniendo mes a mes porque, bueno, sí.
pero ¿qué tan fácil, qué tan difícil es para un Estado que es como un gran paquidermo? El Estado es muy lento en su actuación. Sí. Enfrentar los ataques, las vulnerabilidades que tiene, cuando sabemos que quienes están atacando, eso sí, no tienen control previo, no tienen que llevarlo a gabinete, no tienen que hacer nada. Eso es actuando y atacando. ¿Qué tan rezagados estamos en materia de seguridad cibernética? No tanto, la verdad es que no tanto. Sin embargo, sí es mucho más difícil. Para el Estado es más difícil que para una organización criminal que hace este tipo de actividades y tiene mucha más capacidad y flexibilidad de actuar rápidamente. En términos del gobierno nacional, ya nosotros tenemos una serie de servicios y aplicaciones que antes no teníamos, herramientas que antes no teníamos, que nos permiten entonces ir mucho más rápido a detectar. Te doy el ejemplo más sencillo. Puertas abiertas para nosotros son sistemas operativos desactualizados o equipos desactualizados. ¿Y esto por qué sucede? Yo tengo, digamos, una aplicación que trabaja con un sistema operativo. Ese sistema operativo se le detectó una vulnerabilidad a nivel mundial, ¿verdad? Y el fabricante emite un parche para esa vulnerabilidad. Si ese parche no se actualiza, no se implementa, automáticamente tenemos una vulnerabilidad que puede ser utilizada por un atacante. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que actuar rápidamente y allí es donde entra entonces el SOC para alertar a la institución de esa vulnerabilidad y que lo ataquen rápidamente. También está el tema del marco jurídico, donde antes no necesariamente tenía la entidad una responsabilidad jurídica de cumplir con esto. Ahora ya se emitió una resolución hace prácticamente un mes y medio que le exige a las entidades cumplir este tipo de prácticas. Son 10 prácticas que todas las entidades tienen que cumplir y nos deben informar, y ya muchas de ellas nos han informado del cumplimiento de esa resolución, que les dicta entonces qué cosas tienen que seguir para mantenernos actualizados. Todo esto ha elevado drásticamente el nivel de ciberseguridad que teníamos antes, drásticamente. ¿Qué sucede? Eso causa un recelo ante los atacantes, porque recordemos que hay diferentes tipos de ataque. Un tipo de ataque es la denegación de servicio. Yo te tumbo una institución de gobierno. Y nadie puede entrar a la página, Yo al te la sitio. tumbo. Nadie. Nadie. Que mencionaste la Contraloría, la página. Contraloría fue el Instagram, ¿no? Que es una aplicación de un tercero. Pero digamos que yo te tumbo la aplicación de una entidad de misión crítica. Yo puedo parar las importaciones, las exportaciones al país. Yo puedo parar la recolección de impuestos. Puedo parar una serie de transacciones. Eso es algo que lo hacen aquellos atacantes que quieren causar un daño al país. Sin embargo, está el tema de recompensas a la data. Es otro tipo de ataque, donde el atacante entonces encripta la data y exige una recompensa. ¿Y esas recompensas más o menos cuál es el monto? Mira, hemos recibido algunas que son de $500 hasta algunas que son de más de $150.000. ¿Qué sucede? El gobierno nacional no ha pagado ni va a pagar ninguna recompensa por datos. Entonces, no vamos a negociar con una organización criminal que esté en este tipo de negocio. Hay Por otros ende, que están en otro tipo de negocios y es la obtención de documentos, la filtración de documentos y comercializan entonces toda la información Y ese es que el han que más- logrado acceder en los sitios. Y ese es el que más preocupa a nivel local, A que ver. es la tercera que iba a mencionar justamente. Estás bastante actualizado con tus temas de ciberseguridad, Hugo. El tercero es entonces gente que, digamos, vulnera una red para entrar a una aplicación y poder sacar información que pueda después vender a nivel local. Por ejemplo, información de compras que no necesariamente sean públicas por alguna situación o por su tema en el tiempo de la licitación. Información de contribuyentes que yo pueda entonces utilizar para venderle un producto o un préstamo. Ese tipo de cosas causan que ataques maliciosos entren a la aplicación, entren a las redes y se queden ahí exfiltrando información, tratando de que no te des cuenta porque ellos quieren quedarse para siempre sacando información. Entonces, las estrategias que hemos estado implementando los últimos 6 meses reducen eso drásticamente. Eso causa mucho recelo. Entonces, yo quiero aquí informar algo bien importante. Los ataques van a continuar. Y los incidentes que veamos en las redes van a continuar. Es la realidad, Hugo. Ahora, ¿cómo debe reaccionar el ciudadano panameño ante esos ataques? Cuando, oye, a veces atacan, y lo dije hace un rato, instituciones que representan
parte de la vida del ciudadano, la Caja de Seguro Social, por ejemplo. ¿Cómo Claro. tomar esta información? Recordemos que cuando hablamos de la Caja del Seguro Social, la Caja del Seguro Social tiene múltiples bases de datos, múltiple información. Existen bases de datos muy sensitivas, existen bases de datos no tan sensitivas. El entorno, el ecosistema digital del gobierno nacional es excesivamente amplio. Nos toca priorizar. Y por eso digo, en esa priorización, te doy un ejemplo. Nosotros implementamos una herramienta que nos cuesta prácticamente $5.000 al mes por institución, que es de los precios más bajos que ha conseguido un país a nivel mundial prácticamente. Pero $5.000 al mes por institución y nos detecta todo lo que está pasando a nivel de la red. Nosotros no tenemos el plata para cubrir todas las instituciones. No necesariamente queremos tampoco, porque hay instituciones donde la data no es tan sensitiva como otras. Escogimos las 20 más, digamos, más sensitivas y ya implementamos esa herramienta en esas 20. Eso nos da un nivel de seguridad drásticamente más alto. El salto es cuántico, pero no tenemos cubierto todo el gobierno. Ni necesariamente tenemos cubierto el 100% de la entidad. Priorizamos en la data más sensitiva. Eso quiere decir que entonces yo puedo tener una entidad como, tomemos el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo puedo tener una seguridad bastante más robusta para la data que sí es altamente sensitiva, pero quizás puedo tener un servidor a un lado donde hay data pública. Data pública, ¿qué quiere decir data pública? Información de procesos de compra. Los procesos de compra, si te metes en Panamá Compra, ahí están. Pero si yo tomo esos documentos y los publico en redes sociales diciendo hackeé el Ministerio de Economía y Finanzas, tú me vas a llamar al día siguiente para que venga aquí. Es la realidad. Entonces, tu pregunta fue, ¿qué debe hacer el ciudadano? En primer lugar, les pido a la ciudadanía entender que en este momento estamos viviendo una ola incremental de ataques cibernéticos, tanto el gobierno nacional como la empresa privada, como la misma ciudadanía. ¿Qué quiere decir? Elevemos nuestros niveles de protección. Si yo tengo una aplicación que puede tener un múltiple factor de autenticación, además del password, actívenlo. Úselo. Señores, ni hablar del WhatsApp. Por favor, le pido a la ciudadanía, aprovecho un mensaje importante en este canal que tanto lo ven. Activen su PIN del WhatsApp. No puede ser ya que estemos con personas que les hackean el WhatsApp porque no tenían el PIN. Ya eso es imperdonable. Asimismo, el cumplimiento de la resolución de la AIG que dice que tiene múltiples factores de autenticación obligatorios para las aplicaciones de gobierno, los servidores públicos lo tienen que cumplir, sí o sí. Ese tipo de cosas son básicas y nos elevan la seguridad. Usted nos dice que se han incrementado los ataques y los intentos de ataques. ¿Tiene alguna cifra que nos compare el año anterior con este año? ¿Y cuántos han sido exitosos? Bueno, en términos de incremento estamos hablando de casi 300% en varios casos. Estamos hablando de decenas de miles de intentos al día, porque mucho de ellos es automatizado. En términos de que sean exitosos, es una gran minoría. El problema es que un solo éxito en uno de esos intentos es un gran problema, independiente de cuál sea la data. Porque si bien, digamos, es data pública, por más de que se saque en redes sociales un comunicado de que aquí tengo documentos de compras del aeropuerto de Tocumen, como surgió. Es documentos administrativos. Si vas a Panamá Compras lo puedes conseguir. Pero si yo lo saco entonces como una exfiltración, ¿quién pierde la imagen país? ¿Quién pierde la confianza del ciudadano en los servicios digitales? Perdemos todos. Entonces, es importante que nos acompañen en esta situación y entiendan y analicemos y escuchen no la primera vuelta, sino el producto del análisis en cada una de estas situaciones. Ahora, esto no es consuelo de tontos lo que le voy a decir, pero este fenómeno no es monopolio de Panamá. O sea, esto ocurre a nivel mundial. Sí. El punto es, nosotros en temas de ciberseguridad en el sector público, comparativamente hablando vamos a hablar de la región. Yo me coloco a nivel 40, a nivel mundial, okay. Yo me coloco en la posición entre 40 y 45 top países en materia de ciberseguridad a nivel mundial. ¿Qué es lo ideal? No, me encantaría estar en el top 20. Y eso, ojo, esa ¿Qué hacer para estar en el top 20 entonces de seguridad? Ojo, esa es mi apreciación como director de la IG. Ajá. Yo me puedo basar en muchos, es más, puedo tener este debate a lo interno. Yo tengo un director nacional de ciberseguridad
que es un crack, como decimos en la industria, así como tengo al subadministrador de la AIG, Francisco Guinard, que es una de las personas que más conoce de ciberseguridad en el país. Ellos pueden debatir este tema conmigo, así es como yo lo veo en este momento. Pienso que veníamos de la posición 80 plus a tan solo hace 8 meses. ¿Qué tenemos que hacer entonces para estar entre, digamos, los top 25 a nivel mundial? La realidad es que ahí yo no necesariamente me vierto a temas de inversión. No es un tema de que este año invertimos 6.5 millones, el próximo año invertamos 50 millones y vamos a estar mejor. No necesariamente, porque la vulnerabilidad no se cierra con plata. La vulnerabilidad se cierra con el esfuerzo de cada uno de los servidores públicos y en eso estamos, actualizando los dispositivos, asegurando tener en el top of mind la ciberseguridad y cumpliendo simplemente con parámetros que son parte de marcos de ciberseguridad a nivel internacional. Es cumplir. ¿Qué tan sensibles eran los documentos que se filtraron y que se están tratando de comerciar en la web? Sí tenemos algunos incidentes donde, que son un poco de los más antiguos, donde se filtró información información pública de personas. Me refiero cédula, teléfono, dirección, ese tipo de cosas. Por más de que era data un poquito antigua, sí se dio. No es información que viola la ley de protección de datos y por eso se reportan ese tipo de situaciones directamente a la ANTAI, que entonces arma un protocolo para informar, pero digamos todavía no se ha dado exfiltración de información extremadamente sensitiva, como puede ser, digamos, una información médica, una información jurídica, ese tipo de cosas, ni hablar de información que puede tener una afectación a la seguridad nacional, información de estrategias de seguridad o planes de seguridad contra una pandilla, por ejemplo. O sea, ese tipo de información extremadamente sensitiva, no hemos tenido incidentes de ese nivel. No tenemos tampoco la garantía de que no se puedan dar. Lo que estamos es constantemente siendo lo más proactivos que podemos en cerrar las vulnerabilidades para que no pasen. Ahora, el presidente en su mensaje habló de un app, de una plataforma, no lo ubico bien, estoy abusando de mi memoria, creo que tenía que ver con el subsidio del combustible, que fue elaborado por el AIG, pero habló del costo, de la fracción que representó versus otras similares en gobiernos anteriores. ¿Cómo se logra eso? Muy buena pregunta. Cuando se dio el subsidio del combustible, nosotros nos reunimos con los transportistas y, dada la urgencia de la materia por el incremento que habían tenido los precios del petróleo, nos dijeron, tengan esto en 15 días. Yo en ese momento dije, bueno, mi familia no me va a ver por 15 días, eso sucedió, pero además de eso, esto es imposible. ¿Qué sucede? Primero, tuvimos un equipo de personas que le dio la vuelta al reloj por 15 días. Bueno, y posterior a que salimos en vivo también. Tuvieron que seguir. Fue más de 15 días. Sí. Pero también tenemos algo que antes no se tenía y tengo que darle el crédito a la inteligencia artificial. Nosotros nos apoyamos mucho en inteligencia artificial en la AIG. Nosotros logramos en estos 2 años, las licitaciones toman mucho tiempo y en la AIG tratamos de hacer todo por licitación de libre competencia. Logramos ya licitar herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan a sacar productos mucho más rápido. Eso nos permitió entonces sacar esta aplicación del subsidio al combustible en 15 días y, aunado a eso, la realidad es que lo hicimos internamente con talento de la AIG y nos fue muy bien. La aplicación ha sido un rotundo éxito, ha tenido muy pocos temas y pues ha logrado, digamos, navegar esta situación del combustible para los transportistas. ¿Qué sucede? Esa aplicación, si nosotros tomamos el costo de funcionamiento, los salarios del personal de AIG, lo pongo en un Excel y tomo el costo de los servidores en la nube gubernamental para esa aplicación, nos ronda los $70.000 en este momento. Ese es un estimado porque no es una contratación que se dio, es un estimado de los salarios más los recursos, porque eso no se contrató, se hizo interno. Entonces, eso en la administración pasada, cuando inició la guerra de Ucrania, sucedió lo mismo. Hubo una situación de combustible y se dio el subsidio al combustible. 2 diferencias, doy crédito, 2 diferencias. Uno, no existía la inteligencia artificial en ese momento, o sea que se desarrolló, digamos, a pulmón, como decimos en buen panameño. Y segundo, que era a nivel de toda la población. Si usted se acuerda, todos podíamos tomar combustible subsidiado. Ahora es solamente limitado a transporte de carga, buses, colectivo, taxi, etc.
En ese momento, esa aplicación costó 5.4 millones. No es información que yo estoy, digamos, estimando ni nada. Ahí está el acto público, ahí está el alcance, y yo puedo comparar el alcance de esa licitación con el alcance que hoy día nos costó 70.000. Ese es el tema. Fíjese que hay un subsidio en Panamá que es como un gran hoyo negro, por todas las implicaciones que tiene, y es el subsidio al tanquecito de gas. Sí. Y al que los políticos le tienen un gran miedo también tocarlo, porque está bajo la tesis de que favorece a los más necesitados, y sí es cierto, favorece a los más necesitados. Pero hay quienes no lo necesitan que también se favorecen con ese subsidio. Ahora que usted habló de todo este cruce de información y de variantes o de variables que lo llevó a tener este app en el tema del combustible, para beneficiar a quienes tenían la gasolina como su herramienta de trabajo diario, los taxistas, los transportistas, etcétera, etcétera, no es posible, y se lo planteo así en el horizonte, que se tome una medida con este subsidio, que es uno de los subsidios más grandes que tiene el Estado, y que, le insisto, sí, beneficia a personas que tienen la necesidad del tanquecito, pero hay otros muchos, incluso comerciantes, que se benefician con este subsidio. Y no sé, de pronto a mí se me antoja pensar en la variable que quien tiene el subsidio de electricidad por el consumo y por el área donde vive, más otras variables, uno puede llegar a la conclusión, este sí puede usarlo. O sea, no será hora de que ya le tengamos a este tema algo de orden, porque le insisto, ese es un gran hoyo negro. Lo dijo usted y yo estoy bastante de acuerdo. Mire, la situación aquí con el tanque de gas es que en este momento adquisición y utilización de ese subsidio es lo más fácil del mundo, porque simplemente voy a un local comercial que venda el tanquecito, lo pago al precio diferenciado y me llevo mi tanquecito. Lo más sencillo del mundo. Si nosotros queremos controlar y focalizar, lamentablemente esa transacción se torna un poquito más compleja. Yo tengo que, de alguna forma u otra, decir o representar de que yo sí debo tener acceso a ese subsidio, con probablemente la cédula, y sobre todo entonces que el gobierno nacional diga, tú sí, él no. Mucha gente se va a incomodar, mucha gente se va a molestar. Bueno, ¿qué podemos hacer? Si no necesariamente aplican algo como eso, no lo deben tener. Pero es una deuda que se tiene, porque a todos nos cuesta mucho ese En un futuro subsidio. les hablaré más detalles sobre esto. Oiga, sí, cuando lo tenga o tenga ya un plan, sería interesante conocerlo e ir avanzando con el tema. Gracias por acompañarnos el día de hoy, por lo menos gracias. Pausa y regresamos.